Buenos días. Comenzamos 9:05 y esperamos a que se conecte más colaboradores, por favor. Listo, compañeros, buenos días. Ya les dimos el tiempo suficiente para que se integraran a nuestro curso del día de hoy. El tema que vamos a ver es el salario base de cotización. Y pues, no sean malitos, me pueden comentar si me escuchan, si ven la presentación. Ok, correcto. Muchas gracias a todos por los comentarios. Pues comenzamos con la definición.
¿Qué es el salario base de cotización? La ley del Seguro Social nos marca en el artículo 27 de qué manera se integra el salario base. Quiere decir que van a ser todos nuestros pagos hechos en efectivo por cuota diaria. Adicional a todo esto, van gratificaciones, primas y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Aquí vamos a tener dos consideraciones: elementos que integran y elementos que no integran. Ahorita se los vamos a explicar. Elementos de integración para el salario base de cotización. El salario base de cotización es el sueldo con el cual se registran a los trabajadores ante el IMSS y también sirve de base para realizar los cálculos de todas las cuotas obrero-patronales, IMSS, SAR e Infonavit. Ahora, ¿cómo se calcula? El cálculo es muy fácil, muy práctico. Se toma como base el salario diario del empleado y las prestaciones asignadas. ¿Cuáles son las prestaciones asignadas? Como saben, tenemos prestaciones mínimas de ley, que es un aguinaldo de 15 días, son vacaciones de 6 días. En el primer año, prima vacacional del 25%. ¿Qué es lo que consideramos? O cada cuando lo consideramos para los 365 días del año. Adicional, en caso de tener alguna percepción en el salario adicional, este se va a considerar como un salario variable. Ahorita vamos a determinar qué es cada una de estas cosas. Aquí, si se dan cuenta en nuestra laminilla, tenemos un factor de integración. Tenemos un factor de integración que dice, del aguinaldo vamos a tener 15 días, de vacaciones vamos a tener 6 días y la prima vacacional es del 25% sobre esos 6 días. Y nos da un factor de integración de 1.0452. ¿Y cómo lo vamos a reflejar? Nuestro sueldo diario lo vamos a multiplicar por un factor. Dependiendo de las prestaciones que tengamos, va a ser el salario el salario base de cotización con el que vamos a estar registrados en el IMSS. En este caso, si tengo un salario diario de 200 pesos, como nos marca el ejemplo, lo vamos a multiplicar por el factor de integración de 1.0452. El salario base de cotización va a ser de 209 pesos con 4 centavos. En este caso, el ejemplo nos está considerando una parte variable. Lo vamos a ver un poquito más detallado más adelante. Nuestra parte variable es 50 pesos y nuestro salario base de cotización va a ser de 259 pesos. Si tienen alguna duda, algún comentario, háganmelo saber por el chat. Al final de la presentación le damos la atención a sus dudas, por favor. ¿Cómo se integra el salario base de cotización? Para comprender cómo se integra el salario base, tenemos que conocer primero el concepto del salario, por lo cual nos remitimos al artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué es el salario en sí? Es la retribución que debe de pagar el trabajador, debe de pagar el patrón al trabajador por el trabajo realizado, ya sea de manera semanal, quincenal, mensual, catorcenal. Se puede fijar por unidad de tiempo, por obra, por comisión o a precio alzado. ¿Cómo se integra el salario base de cotización? Para conocer el concepto, nos vamos a
al artículo 27 de la Ley del Seguro Social, que nos señala: el salario base de cotización se integra por los pagos hechos en efectivo, por las cuotas diarias, por las gratificaciones, percepciones, en caso de tener alimentación, habitación, primas, comisiones o prestaciones. En sí, por todo lo que el patrón dé al colaborador. Ahora sí, vamos a ver los conceptos que integran el salario base de cotización. El salario base de cotización lo integran el salario diario como tal, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Si tienen dudas, si tienen comentarios, me lo hacen saber y lo verificamos. Aquí nos mencionan conceptos que no integran el salario base de cotización. ¿Cuáles son las partes que no integran? Las partes que no integran son instrumentos de trabajo, el ahorro, aportaciones adicionales del patrón a favor de los trabajadores por concepto de cuotas de seguro de retiro, cesantía en edad avanzada, vejez. Las cuotas que debe de cubrir el patrón en materia de seguridad social, llámese IMSS, llámese Infonavit. Ahorita que está de moda, la participación de las utilidades tampoco integran como parte del salario base de cotización. Y tenemos aquí unos conceptos adicionales, que dice la alimentación, la habitación, la despensa en especie o en dinero, los premios de asistencia, los premios de puntualidad, cantidades aportadas para fines sociales, el tiempo extra, pero aquí vamos a tener unas limitantes. Vamos a ver ahorita algunos tipos de limitantes que nos van a decir por qué sí o cuánto sí y cuánto no es lo que va a integrar para el salario base de cotización. Una vez entendido esto, o si tienen alguna duda, háganmelo saber. Veremos la forma en la cual se integra el salario con las percepciones más comunes. El cálculo base de la cotización es el salario que percibe el trabajador con las demás prestaciones calculadas a cuota diaria y se tomarán en cuenta 4 decimales. ¿Se acuerdan del factor que vimos al inicio de nuestra presentación, que era el 1.0452? Pues ahorita lo vamos a detallar un poquito más adelante. Vamos a ver por qué el importe. ¿Cómo se integra el salario base de cotización? En general, el salario diario, al ser una percepción que ya se tiene contemplada de manera diaria en la integración, se tomará como cuenta. Aquí es donde vamos a integrar 1, la unidad, 1 y los 4 decimales que nos solicitan. Adicional a esto, vamos a ver el aguinaldo. Al ser una percepción que está entregada de manera anual, se toma en cuenta los días que se establecen por año y los días del año calendario, que son los 365. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir 15 entre 365. ¿Cuál es nuestro resultado? Punto 0411. Este punto 0411 lo vamos a adicionar a la unidad que ya teníamos de salario diario. Y ya aquí tenemos 1.0411. La prima vacacional. La prima vacacional es una prestación que también se entrega una vez al año para
calcular la integración de esta percepción, tenemos que tener en cuenta antes las vacaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Seis días por el 25%. Después de esto, este resultado lo vamos a dividir entre 365 y nos va a quedar un factor de 0.0041. Si lo sumamos a lo que ya teníamos integrado del salario y a lo que ya teníamos integrado por el aguinaldo, es aquí donde nos va a dar nuestro factor de integración con prestaciones mínimas de ley. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Me regreso, voy bien, les vuelvo a explicar. ¿Podemos continuar entonces? Ok, gracias, Edith. Gracias, Ana. Continuamos. Aquí ya está un poquito más explicado la integración de nuestro salario, pero ya vamos a poner un ejemplo más real. Tenemos un salario mensual de 25,000 pesos, que este lo vamos a dividir entre 30 días. ¿Cuál va a ser nuestro resultado? 833.33. Recuerden que del aguinaldo, 15 días entre 365. Es el punto 0411. Las vacaciones, 6 días de 365 días por 25%. Nos da como resultado el punto 0041. Más el factor del salario, que es la unidad. En este caso, nuestro factor de integración queda como 1.0452. ¿Qué es lo que vamos a hacer para dar de alta a nuestro colaborador ante el Seguro Social? Recuerden que tenemos que tener este salario diario integrado como base para el cálculo de cuotas obrero-patronales ante el IMSS y el Infonavit. ¿Qué es lo que quiere decir? Entonces, estos 833 pesos los vamos a multiplicar por el factor de integración. 833 por 1.0452 y entonces nos queda un salario base de cotización de 871 pesos. Este es el salario con el que vamos a dar de alta a nuestro colaborador ante el instituto. Su salario diario sabemos que es de 833, salario diario. Salario base de cotización es el salario diario más el factor, bueno, multiplicado por el factor de integración. Y entonces aquí ya tenemos los conceptos, salario diario y salario diario integrado. ¿Alguna duda, algún comentario hasta ahorita? ¿No? Bueno. Hola, Edith. Ya, el salario diario lo tenemos que ir actualizando, sí, año con año, ya que al segundo año cambian tus
tus prestaciones mínimas de ley. En este caso, para el segundo año, no vas a tomar 6 días de vacaciones, serían 8. Vamos a hacer el mismo proceso, pero con el número 8 en vacaciones en lugar de 6. Y se nos va a ir actualizando. Adicional a esto, ahorita voy a poner un ejemplo donde se nos dan prestaciones adicionales. Estas prestaciones adicionales hace que nuestro salario diario integrado se calcule, pero de manera bimestral. Lo que nosotros en el área de nóminas conocemos como el cálculo de variables. ¿Qué es el cálculo de variables? Importes que te van a dar en un periodo de 2 meses y que de estas va a depender el incremento de tu salario, base de cotización. Ahorita les ponemos un ejemplo. Ejemplo de integración con prestaciones mínimas. Este es otro ejemplo para que nos quede un poquito más claro, pero aquí vamos a meter adicionales percepciones variables. Aquí vamos a meter comisiones. Tenemos un trabajador que en el último bimestre cobró 5,000 pesos de comisiones. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? A dividir esos 5,000 entre 60 o 61 días, dependiendo sea el caso. Yo tomé como ejemplo 61 y ya tenemos un salario variable por comisiones de 81 pesos. Tenemos vales de despensa por los últimos 61 días, igual son 4,000 pesos. Y aquí tenemos el 4,000 entre el 61 son 65 pesos. Pero aquí vamos con las partes variables donde les comentaba yo, una parte va a integrar y una parte no va a integrar. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el excedente por los vales de despensa después del 40% van a integrar, 40% no integra y el excedente va a integrar. ¿Qué es lo que quiere decir? Tenemos los 65 pesos con 57 centavos de manera diaria, que son los vales de despensa por día que se entregan al colaborador. ¿Cuál es la parte que no va a integrar? Vamos a checar que son el 40% de la UMA. ¿Qué quiere decir esto? 38 pesos con 48 centavos no va a integrar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer una resta. Parte que integra menos la parte que no integra. ¿Qué es lo que quiere decir? De nuestros 65 pesos que son vales de despensa de manera diaria, vamos a restar la parte que no integra, que en este caso serían 38 pesos con 48 centavos, dándonos un resultado o una parte integrada de 27.09. Aquí ya tenemos adicional. Tenemos los 81 pesos por comisiones más los 27.09 son 109 pesos. Más el salario base de cotización fijo es de 871. Lo vamos a integrar adicional. Son 980 pesos con 4 centavos. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Háganmelo saber y lo checamos. Nuevamente les recuerdo la parte que se integra al salario base de cotización: efectivo, gratificaciones, percepciones en general, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad. Elementos que no integran el salario base de cotización: herramientas de trabajo,
ahorro, cantidades sindicales, aportaciones adicionales, cuotas obrero patronales, tanto de IMSS como Infonavit, el cálculo de la PTU. Ya vimos que la alimentación, una parte sí, una parte no, despensas, premios, cantidades sociales y tiempos extras. Los tiempos extraordinarios tampoco son parte integral del salario base de cotización. Aquí les vamos a poner unos ejemplos de la parte que integra y que no integra. Para los efectos de la ley, para efectos de la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, los alimentos que otorgue el patrón a sus trabajadores no se integrarán al salario si el propio trabajador paga al menos el salario, el 20% sobre el salario mínimo de cada día que consuma los alimentos. Si paga menos o no paga, entonces ese ingreso sí tendrá efectos para el salario base de cotización. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si nosotros le pagamos alimentos a nuestros colaboradores, por lo menos nos tienen que reintegrar todos de manera uniforme, cuando menos el 20% del salario, bueno, el 20% sobre el salario mínimo. Premios de puntualidad y premios de asistencia. Aquí los tenemos muy identificados, la mayoría de nosotros, porque nos integran solamente el 10%. El premio de asistencia lo rige el artículo 27, fracción 7 de la Ley del Seguro Social, donde se excluyen los premios de puntualidad y asistencia como integrantes de salario base de cotización, siempre y cuando estos conceptos no rebasen un límite que es del 10% del último salario base de cotización comunicado al IMSS. ¿Qué quiere decir esto? Si tú das un salario base de cotización de 200 pesos y das estos premios de asistencia, premios de puntualidad, y no quieres que graben, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues nada más entregar el 10% de estos 200 pesos. Y en este caso, pues serían 20 pesos por cada uno de los días que el colaborador está trabajando. Otro importe que no integra el salario base de cotización son los vales de despensa. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo habíamos visto en el ejemplo. Para los efectos de esta ley, de la ley del Seguro Social, en el artículo 27, los vales de despensa se pueden otorgar siempre y cuando su importe no rebase el 40%. La ley maneja un salario mínimo diario vigente. Nosotros ya lo estamos tomando en consideración como una UMA. En este caso, si das más vales de despensa adicionales de este 40%, ya vieron, una parte integra, una parte no integra. Cada cuando se hace la modificación del salario base de cotización cuando tenemos variables. Estas variables se presentan los primeros 5 días posteriores al término del bimestre en consideración. Si tenemos nuestro bimestre enero-febrero, a más tardar el día 5 de marzo, estaríamos teniendo el cálculo de variables. En el periodo de marzo-abril, en mayo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario.
Ok, gracias Osvaldo, gracias Francisco. No sé si quieran que veamos un ejemplo un poquito más detallado o les queda claro esto, ya que estamos por finalizar la presentación. De cualquier manera, les reitero mi correo electrónico. Es jbravoc@gia.mx, perdón. En- de cualquier manera me pueden contactar directamente ahí, o para los colaboradores de GEIA, pues también cuentan con el número de teléfono. Y pues si no hay nada más, pues estaríamos terminando nuestro curso del día de hoy. El día de hoy es un curso muy breve, muy práctico. Solamente es tener en consideración las prestaciones que tiene el colaborador en el trabajo que está prestando, para de ahí considerar la integración del salario base de cotización. Pues al no tener más comentarios, más dudas, estaríamos finalizando ya nuestro webinar del día de hoy. Les recuerdo también, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube posterior a la presentación del día de hoy. Nuestra gente de redes sociales se los estará compartiendo. Perfecto, pues entonces con esto estamos terminando. Muchas gracias, Osvaldo. Gracias, Cintia. Al no haber algún comentario adicional, solamente mis compañeros de GIA me pueden regalar 2 minutitos más para pasar asistencia, y con esto estaríamos concluyendo el webinar del día de hoy.
Bueno, pues muchas gracias a todos por su participación y nos estamos viendo el próximo curso. También va a estar muy interesante, es aprendiendo a manejar el ITSE. La verdad se los recomiendo mucho. Va a ser más práctico. Gracias, Edson. Gracias, María. Gracias, Edith. Hasta luego.